Chicos, vamos a empezar la clase de inglés. Bueno, yo les había mandado un deber y que ustedes saben, ¿no? Siempre me gusta hacer una breve corrección de lo que se ha enviado para que ustedes tomen en cuenta algunos errores que pudieron haber tenido. Claro, obviamente no lo he hecho de todo, pero sí de algunos verbos. La instrucción era sencilla, era de observar las imágenes que usted tiene en su pantalla y de acuerdo a eso formular oraciones con los verbos terminados en ing utilizando la estructura afirmativa en este caso, ¿cierto? Eh, yo les mandé en la plataforma de Edmodo y WhatsApp un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos a tres compañeros de trabajo, no sé, están conversando y utilizando justamente este pronombre personal, they en este caso, que hace referencia a ellos. Digo que they are speaking about the news. Ellos están hablando acerca de las noticias, ¿no es cierto? Entonces utilizo la estructura afirmativa en este caso, ¿no es cierto? Porque sigo la estructura, una vez más, tanto de sujeto como un miembro del verbo to be, un verbo terminado en ing y finalmente le doy sentido a la oración agregando un complemento. Es lo que debían haber hecho ustedes, ¿cierto? Utilizando estas imágenes y los verbos de color que están en el recuadro de color verde. Ya, entonces acá usted tiene algunos ejemplos de los que he formulado. En el primer caso tengo Robert is breaking his pen. Mark is building a house. My father and mom are buying in the supermarket. Eso es lo que ustedes debían haber hecho, chicos, ¿sí? Acá tengo los tres siguientes. My friends are coming very thirsty. La número 3, it's costing you a lot of money. Y finalmente, Susan is cutting her hair, ¿ya? Recuerden que el presente progresivo es aquella estructura que se utiliza. ¿Alguien me recuerda para qué se utiliza esta estructura? Para algo que estamos haciendo en este momento. Correcto, para algo que estamos haciendo justo en este momento. Y habíamos dado algunos ejemplos, ¿no es cierto? Juan, ¿me recuerda algunos ejemplos de estos verbos terminados en ando o endo, señor Quintuña? Juan. Y profe, no le escuché. Le comentaba que si me podría recordar cuáles eran los verbos, la característica de estos verbos del presente progresivo y si me podría dar algunos ejemplos en español, obviamente. En este momento sería atendiendo. Perdón. Estoy atendiendo. Ya atendiendo, en este caso, bueno, sí, por una terminación en endo. ¿Qué más, Juan? ¿Más ejemplos? Comprendiendo. Ya comprendiendo. Recuerde que son acciones que estamos realizando justo en este momento, ¿no es cierto? ¿Usted qué está haciendo ahora mismo? Pensando. 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 Hablando. Estudiando. Correcto. Hablando. Entonces, esa era la característica principal de estos verbos, ¿no es cierto? Los verbos en presente progresivo son aquellos que terminan en ando o en endo, y en inglés en ing verbs, ¿ya? Entonces, nosotros la clase anterior observábamos y analizábamos el presente progresivo. El día de hoy analizaremos el pasado progresivo. Diego, ¿cuál es el concepto del pasado progresivo? Está en su pantalla. Leo. Sí, sí, por favor. El pasado progresivo es una forma del verbo que muestra que la acción estaba en un progreso en un momento dado o un periodo dado en el pasado. Se usa para hablar acerca del desarrollo. Uno a las 2 llegamos caminando desde las 11. ¡Qué lejos! Ustedes han quedado ya en una acción.
Perdón, tuve que silenciarle, Diego, porque hay interrupción de otros estudiantes. Muchas gracias. ¿Me ayuda, por favor, con la definición del pasado progresivo, Rosa Centeno? A ver, dígame, profe. ¿Me ayuda, por favor, leyendo el concepto del pasado progresivo? Este que dice el pasado progresivo es una, es una toma. Forma, continúe, por favor. Ah, ya, profe, no lo veo bien porque está pequeño. Ya verá, dice, el pasado progresivo es una forma de verbo que, que muestra en la acción. Estaba en un progreso en un momento dado o un periodo dado. En el pasado se usa para hablar acerca del desarrollo de una acción cuyo fin no conocemos o carece de importancia. Ok, muchas gracias. Entonces, el concepto del pasado progresivo tiene bastante similitud con lo que tiene que ver con el presente progresivo, porque el presente progresivo nos decía que se usa para hablar de acciones que se realizan justo en el momento que se esté realizando, ¿no es cierto? Por el contrario, el pasado progresivo nos dice que se va a utilizar para indicar que la acción del verbo estaba dada o estaba hecha en un momento determinado, en un momento dado. Sin embargo, en el caso del pasado progresivo, podemos indicar que no vamos a conocer el fin de esta acción o simplemente va a carecer de importancia, porque yo en este caso puedo formular la siguiente oración y decir, yo estaba estudiando para el examen, y hasta ahí puede quedar la oración. Como les acabo de mencionar, puede carecer de importancia hasta poner un punto final. Nada más, chicos, ¿sí? Como usted también puede observar en su pantalla, dentro del pasado progresivo nos formula y nos dice que tienen tres estructuras, una afirmativa, una negativa y una interrogativa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar nosotros el contenido del pasado progresivo en relación a la estructura afirmativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Como usted puede observar en su pantalla, tiene bastante similitud con el resto de estructuras, puesto que siempre voy a iniciar con un sujeto, solo que en este caso ya iniciaré a trabajar con el verbo to be, pero en pasado. Recuerden que los miembros del verbo to be en el pasado se transforman a dos. El am y el is se transforma a was y el are se transforma a were. Estos dos verbos van a estar en pasado, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esta estructura, decimos que trabajo con el sujeto, miembros del verbo to be, en este caso en el pasado, miembros del verbo ing o ando o endo en español, y finalmente el complemento, ¿ya? Tal es el caso de she is working in the hospital. Ella está trabajando en el hospital. Si es que nosotros hablamos del pasado progresivo, aquí voy a trabajar con... Permítame un momento, por favor. Solo a la persona que le pregunte me responde sí. Ya, usted en su pantalla, chicos, pueden ver la formulación de este ejemplo, ¿no es cierto? She is working in the hospital. Ya, pero yo estoy haciendo referencia al pasado progresivo. Galo, si yo digo que estoy hablando del pasado progresivo, ¿por qué voy a sustituir o cambiar a este is que tiene en su pantalla? Porque estoy hablando del pasado. Ya, pero ¿cuál es el miembro que sustituye a is en el ejemplo que está? Usted tiene, she is working in the hospital. Sí. Yo quiero cambiar este is al pasado She progresivo. is was. She Correcto. was, profe. Correcto, she was working in the hospital, como usted puede ver, ¿no es cierto? Entonces recuerde que she en este caso hace referencia a un singular, ¿ya? Y el singular siempre va a trabajar con un miembro en singular. She was working in the hospital. Y en este caso usted también puede observar que en la flecha de color amarillo le trabaja con sustitución. Es la misma oración, solo que a she le puse un nombre de una mujer. Elena was working in the hospital. Elena estaba trabajando en el hospital. Esa es la traducción de esta oración. Elena was working in a hospital. Y sin sustitución me quedaría she was working in a hospital. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todo claro?
Sí, profe. Ok. Acá tenemos más ejemplos. Raúl Shingri, por favor, ¿puede prender su micrófono? Gracias. Raúl, en este caso usted puede observar la siguiente oración que dice, we are driving a car. We are driving a car. Recordemos que nosotros estamos trabajando con el pasado progresivo. Acá, en este caso, donde le señala la flecha de color blanco, está el miembro del verbo to be, are, en este caso. ¿Cuál es el verbo que sustituye a are? No sé, profe. No sé. El Bueno, where está bien, gracias. profe. Licenciado, el where. Where, Correcto. profe. El where, Muy profe. bien. We were driving a car. Nosotros estábamos conduciendo o manejando un carro. We were driving a car. Entonces, démonos cuenta que, recuerdo que are es un miembro del verbo to be escrito en plural. Por tanto, sustituiré o haré una sustitución por un miembro del verbo to be en pasado, que simplemente es were. Where. ¿Okay? Yo creo que a estas alturas, chicos, ya deberíamos saber estas estructuras, ¿sí? Responder un no sé, no creo que sea la respuesta adecuada. Vamos a la siguiente. You are speaking French. You are speaking French. En este caso, es la misma situación, ¿no es cierto, Estefanía Portilla? Estefanía, ¿me ayuda, por favor, sustituyendo el verbo are y me indica cuál es lo correcto? ¿Cuál sería? Where is Yo, why is it different? Es el mismo caso del ejemplo anterior, Estefanía. E Sí, incluso profe, tiene la estoy respuesta. viendo ahorita. Sí, le tomé la Sí. captura. Ok, de hecho la respuesta está en su pantalla. Solo tiene que decírmelo, nada más. A ver. Con el reemplazar el are con where. Correcto, gracias Estefanía. Entonces Gracias. sustituyo o reemplazo, como dice Estefanía, you were speaking French, porque justamente está hablando del pasado progresivo y todas estas acciones están indicadas o están hechas en el pasado. A eso hace referencia la estructura afirmativa, chicos, ¿sí? Utilizar el sujeto, el verbo to be, ya sea was o were, dependiendo del sujeto. Luego de eso añado un verbo terminado en ing y finalmente doy sentido a la oración agregando un complemento. Como en el caso de las siguientes oraciones, yo les he ido colocando así para que ustedes me vayan indicando cuál es la sustitución, ¿sí? We were driving a car, que are se sustituye por were. You are speaking French, igualmente en este caso, are se sustituye a were. Bien, analicemos en este caso la estructura del pasado progresivo. El pasado progresivo, en cuanto a lo negativo, tiene bastante similitud con el presente progresivo. ¿Por qué? Porque en este caso utilizo el sujeto, el verbo to be en este caso puede ser con contracción, wasn't o weren't. Igualmente tiene la preposición, en este caso not, el verbo en ing y finalmente el complemento, ¿sí? De igual manera, usted puede observar que en este caso me dirá, pero profe, usted le ha agregado el is ahí. Es para que usted me indique cuál va a ser la sustitución de is en el pasado. Raúl is not walking around the lake. O con sustitución me quedaría, he was not walking around the lake. Ya, entonces, Galo, ¿cuál es la sustitución en este caso? Is sustituye, ¿por qué Galo? Galo. Ninfa Pinos, me indica cuál es la sustitución de is. Por what it. Correcto. Ya en este caso, Raúl was not walking around the lake. Gracias, Ninfa. Ya, en este caso es bastante sencillas estas estructuras en cuanto al presente y pasado progresivo, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor, con la traducción de esta oración? Raúl was not walking around the lake. ¿Cualquier estudiante? Raúl was not walking around the lake. Raúl no estaba
El verbo walking, ¿cómo se traduce? Trabajo. No, Caminando. correcto. Raúl no estaba caminando. ¿Alrededor de dónde? Del... Raúl no estaba caminando alrededor del lago, correcto. ¿Ya? Eso es en cuanto al pasado progresivo de la estructura negativa. En este caso, les recuerdo que ustedes pueden trabajar con la contracción iniciando desde el verbo to be, porque puede ser was not o también puede ser wasn't. Puede ser were not o también puede ser weren't. ¿Ok? Acá tenemos los dos siguientes ejemplos en cuanto a la estructura negativa. Charlie is not studying for the exam. Charlie is not studying for the exam. ¿Sí? Entonces, Raquel, ayúdeme. ¿Cuál va a ser el verbo que voy a sustituir en este caso? ¿Y por cuál será este miembro? Sería is Ok. por wasn't. Ya, en este caso solo agregaremos was, ¿no es cierto? Porque ya está agregado el not ahí, ¿no es cierto? Ya. Charlie was not studying for the exam. Raquel, ¿qué entiende usted por esta oración? De acuerdo a la imagen que ve en su pantalla. ¿Podría ser la traducción? Que Charlie no estudió para el examen. Con verbos terminados, ¿en qué deberían ser, Raquel? A ver. A ver, Charlie. No, licenciado, me trabé. Ok. Observe su pantalla y elija un compañero para que le ayude, por favor. ¿Quién quiere que le ayude? Su micrófono, por favor. Gabriel Ordóñez. Ok, Gabriela. Ayúdele, por favor, a su compañera Raquel haciendo la traducción de esta oración. Charlie was not studying for the exam. Charlie no estudió para el examen. Ya, o sea, el sentido de la oración tiene bastante con lo que ustedes me dicen. Tiene bastante que ver con lo que me están diciendo. Pero recuerden, chicos, que studying debe ser un verbo terminado en este caso en ando. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿cómo sería la traducción correcta? Charlie no estaba estudiando. Correcto. Para él, exacto. Examen. Charlie no estaba estudiando para el examen. ¿Ya? Finalmente tenemos Susan and Sofía are not selling the house. Ok, Sebastián. El are es el are va por el will. Ok, la are vamos a sustituir por el where, como usted puede ver en su pantalla, ¿no es cierto? Sebastián, ¿me ayuda por favor con la traducción? Y en el caso de que no pueda, seleccione un compañero por favor para que le ayude. Dice Susan and Sofía will not selling the house. Que la casa no está en venta. Recuerde que los verbos en ing tienen que tener una terminación en ando o endo. House, no están vendiendo. La casa, ¿no es cierto? La casa no están vendiendo. Ya, ¿qué terminación tendrá Sebastián de acuerdo a la estructura de Susana y Sofía? ¿En ando o endo? Susana, Sofía. Susana, Sofía. Susana, Sofía. En endo. Ok, perfecto. Susana y Sofía no estaban vendiendo la casa. Okay. Eso sería en relación a la estructura negativa, ¿sí? Hemos observado entonces la estructura afirmativa y la estructura negativa. Jóvenes, hasta ahora, ¿está todo claro? ¿Está todo 10 sobre 10 o tienen alguna pregunta? Todo bien, pero... Todo bien, profe. Ok, vamos un poquito más rápido porque se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? En relación al pasado progresivo y la estructura interrogativa. En este caso, obviamente que hay variación, ¿no es cierto? Porque en cuanto a los verbos, iniciaré ya sea con was o ya sea con were. Luego de eso, incluiré el sujeto, verbos terminados en ing, el complemento y el signo de puntuación, lo que se ha venido viendo en el presente progresivo incluso. ¿Sí?
Ustedes pueden observar igualmente que tenemos la misma estructura del presente progresivo, solo que en este caso vamos a cambiar el is, cambiaremos ¿por qué? Por was. Was. Correcto. El is cambiaré por was James walking around the lake. Y acá debajo en la flecha de color amarillo tenemos la sustitución. James le sustituyo por he. Was he walking around the lake? Was he walking around the lake? Entonces, eso es en relación a la estructura interrogativa. ¿Ok? Acá finalmente le he colocado 2 ejemplos más y daré paso para colocarles el deber, ¿sí? Is Mary cooking seafood? Is Mary cooking seafood? Finally we have, are they reading a book? Bien, ahora voy a trabajar con alguien que ha estado demasiadamente calladito en la clase. Jessica Chapa, me ayuda por favor sustituyendo la primera oración. Is Mary cooking seafood? Was Mary cooking seafood? Muchas gracias. Me ayuda por favor usted mismo con la traducción. Estaba María comiendo, cocinando comida de mar. Seafood se traduce como comida de mar. ¿Okay? Muchas gracias. Luego tenemos a Sara Íñiguez. La última, por favor, me ayuda a la sustitución y la traducción. Se sustituye por where. Ok, muchas gracias. Oiga, licenciado. Me ayuda con la traducción, Sara. Were they reading a book? Ellos estaban leyendo un libro. Estaban ellos leyendo un libro. Muchas gracias. Sebastián. Licenciado, verá, una preguntita, verá, cook están con 2 y eso no cambia, no nos explicó sobre bueno, usted me corrige, pero es como las vocales, por ejemplo, que se lee cook. Ya, pero este es en el caso de las terceras personas, Sebastián. Al utilizar nosotros de la estructura tanto del presente como del pasado progresivo, en este caso no va a influir en nada. O sea, lo que quiero decir que las terceras personas, tanto he, she, que it, no tiene nada que ver acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo en el presente simple, escúcheme por favor, solo en el presente simple, en este caso, déjenme explicarle mediante acá. En el presente simple. En el presente simple nosotros tenemos estos 3 pronombres personales considerados como terceras personas. Y al hablar del presente simple, sí, obviamente que se aplicará. He cooks, she cooks, it cooks. ¿Ya? Porque démonos cuenta que en este caso yo no estoy agregando ningún verbo terminado en ing. Puedo decir he cooks seafood. Él cocina comida de mar. O también puede ser she cooks a chicken. Ella cocina un pollo, pero démonos cuenta que al hablar del presente progresivo, yo incluyo a 2 tipos de verbos. En este caso, al verbo to be y a los verbos terminados en ing. She is cooking. Y obviamente que el presente progresivo aplica las mismas reglas del ing, las mismas estructuras para los pronombres escritos en tercera persona. No sé si respondí su pregunta, Sebastián. Ya, chicos, entonces, antes que se acabe el tiempo, este es el deber para la próxima clase. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, la actividad está bastante sencilla, como ustedes pueden ver, simplemente tienen que ir ubicando los literales A, B, C, D, E, F en las oraciones que están, por ejemplo, he is swimming, que se traduce como él está nadando. ¿Cuál será el literal correcto que va a incluirse acá? La H. Correcto, la H, entonces ubicaré en he is swimming. Luego de eso tiene she is drawing, they are reading, he's singing, she's swimming, they are painting, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, yo les pregunto algo, chicos. Lo que usted observa en su pantalla, ¿será el presente progresivo o el pasado progresivo?
Presente. El presente. Correcto, es el presente progresivo, ¿sí? Estoy colocando esto, ya que la clase anterior... Presente, licenciado. sí, correcto, es el presente progresivo, ¿sí? Entonces, ¿está clara la actividad que tienen que realizar? Listen, una pregunta. Sí, ¿Hay que profe. dibujos también? ¿Perdón? ¿Hay que hacerlo, hay que dibujar también? No es necesario, pero hay estudiantes que, y es mucho más fácil para mí calificar cuando imprimen la hojita, hacen los deberes y suben al Edmodo. Es que listen, yo no vivo muy lejos de la ciudad, entonces no, vivo en el campo y no puedo, no tengo acceso a dónde me va a salir a imprimir nada. Entonces, Bueno, profe, no ¿sí hay importa, cómo ya. imprimir? Sí, obviamente que pueden imprimir. Chicos, aquí la idea es que ustedes hagan los deberes de la mejor forma posible para ustedes. Si quieren imprimir, impriman, si quieren dibujar, dibujen, pero tienen que presentar. ¿Ok? Ya, gracias. Listo, chicos. Ya les subo este deber a la plataforma del Edmodo, ¿sí? Ya. Listo, profe. Ah, profe. Se va a Ya, acabar el profe, tiempo. Les gracias. agradezco mucho.